cambio de gabinete anterior al día en que se aprobó la mega reforma en la Cámara de Diputados y anterior, una semana y media, a la primera cuenta pública del presidente Kast, que fue la salida de Steiner y Cedini. ¿Puedo hacer una sola preguntita? Quiero preguntarle a Pancito Sí, sí. si luego del panel usted quedó con la sensación de que Arturo Prat merecía el sitial en que lo ha puesto la historia. Sí. ¿Sí? Total, Yo creo lo absolutamente. Quedé, Yo creo lo mismo. pero enamorada de Arturo Prat y después leyendo las cartas que le escribía No, yo a su señora esposa. no he llegado tan lejos. ¡Oh, Dios mío! Pero creo que el surderío, ¿Ya? por decirlo cariñosamente, Sí, del sí. cual soy recontraparte, ha mirado con poco interés la figura de Prat en Sí. ocasiones, y yo creo que siendo una persona profundamente latinoamericanista, profundamente enamorado del pueblo boliviano y el pueblo peruano, y profundamente convencido de que la alianza y cooperación con esos pueblos es una de las claves de nuestro progreso futuro, creo que Prat merece el sitio donde lo puso la historia. Totalmente, y quedé con la sensación de que quizás no lo hemos puesto tan... No, si yo quedé fan de Prat. Faltan figuritas de acción de Prat, falta un videojuego Funko Pop. para PlayStation 5 de Arturo Prat, Álbum. y por supuesto falta marketing, le falta mercadotecnia a Arturo Prat. No, pero la tuvo. Pero más. La heavy Sí. tuvo. Más agresiva. Solo que fue hace tiempo. Más agresiva adaptada al siglo XXI. Ya, Steiner y Cedini out. ¿Por qué? ¿Y por qué en ese momento? Ujú. Yo creo que el momento es porque lo de Steiner no resistía más. O sea, cuando ella va al Congreso, primero se andaba arrancando de las comisiones en el Congreso, la persona que tenía que transmitir que estaba persiguiendo al crimen organizado, se le veía arrancando de parlamentarios que solamente hablan, ¿no? Se venía un informe de Contraloría negativo contra ella. Esto yo no lo puedo asegurar con certeza, es un rumor que todos ustedes han escuchado, Sí, y yo no sí. tengo acceso a ninguna información especial en esta materia, y porque el Congreso anunció una interpelación a la ministra. Para quienes no lo saben, es una herramienta que tiene el Congreso Nacional que se puede activar con una minoría, es decir, no se requiere la mayoría del Congreso para hacerlo, en donde se hace algo muy simple. El ministro, quien administra una cartera en nombre del pueblo, le va a responder preguntas a los representantes del pueblo, en donde tiene tiempos establecidos para hablar, en donde nadie lo puede interrumpir, porque mientras está hablando el ministro se le corta el micrófono al interpelador, y después cuando habla el interpelador se le corta el micrófono al ministro, y un sistema que está ultra regulado, y yo creo que ellos mismos consideraron que la ministra era incapaz de Someterse a eso, lo cual es muy grave, porque de hecho yo esto lo digo aquí y espero que esto eso. Quede entre nos. quede entre nos, pero si yo fuera ministro de Estado, a mí me encantaría ser interpelado, porque yo debo considerar que los parlamentarios son efectivamente elegidos por el pueblo que me contrató a mí. Por lo tanto, que me interpele me da la posibilidad de explicarle a mi jefe todo lo que yo he estado haciendo con el mandato que me ha entregado, ¿no? Además, para serles bien sincero, a mí hablar en la Cámara de Diputados es algo que me gusta, ¿ya? Diputado, hay gente que se confunde. ¿Cuál es la diferencia entre interpelación y acusación constitucional? Ya, no tienen nada que ver, a pesar de que el constituyente nos hace un guiño de la relación entre ambas, Ujú. porque una viene justo antes de la otra en la Constitución Política de la República, en donde aparecen las facultades de los diputados. La interpelación es cuando un grupo de diputados, una minoría, cita a un ministro y durante, no me acuerdo cuánto es, pero pongámosle que 1 hora, 1 hora y media o 2 horas, tienen un diálogo mediado por tiempo en donde le va haciendo preguntas. Entonces le dice, por ejemplo, ministro, ¿por qué no ha presentado un plan? Y tiene 5 minutos para responder. Después viene, o 10. Después viene una contrapregunta, oiga, ¿sabe qué? Yo considero que usted no me ha respondido. Y tiene 3 minutos de réplica, dúplica, etcétera. Es un diálogo. Se le interpela, cosa que, ojo, en los regímenes parlamentarios es al presidente y es todas las semanas. O sea, cuando uno ve los discursos, no sé si ustedes tienen esa, les aparece, pero a veces Pedro Sánchez, por ejemplo. Pedro Sánchez va semanalmente al Congreso. Los primeros ministros de Inglaterra van semanalmente al Congreso. De hecho, generalmente son congresistas y no pierden su calidad de congresistas por ser presidente. Van permanentemente al Congreso a ser interpelados porque se entiende que es su jefe. Para decirlo en términos de este siglo XXI, es como que el gerente general fuera a hablar con el directorio. Ujú. ¿Ya? Y luego viene la acusación constitucional, que es otra cosa totalmente. La acusación constitucional se ingresa por un número bastante menor de diputados,
que son 10 nomás, y se le acusa a una persona de haber infringido gravemente la Constitución. Gravemente la Constitución. Cuestión que luego de aprobarse en la Cámara de Diputados por mayoría simple, pasa al Senado, en donde, si hay mayoría simple, se destituye a esa persona y queda prohibida, y queda con la prohibición de ejercer cargos públicos por 5 años, porque ha cometido algo así como, voy a hacer un concepto que es muy raro, pero un delito constitucional. ¿ya? Claro. Y se le destituye. La interpelación no puede destituir a nadie. ¿Por qué el constituyente nos pone una arriba de la otra? O justo antes de la otra. Porque en el fondo, si tú crees que un ministro ha cometido una grave violación a la Constitución o ha comprometido la honra de la nación, porque son causales bien abstractas, tú lo interpelas para decirle, oiga, ¿usted hizo esto? Ya. Y ahí tiene derecho a defenderse. Y si es que en la defenderse. respuesta tú dices, sabéis que efectivamente, entonces procedería la constitucional. Por eso es una buena práctica parlamentaria no hacer acusaciones constitucionales si no has interpelado a la persona. El problema es que cuando la violación de la Constitución salta a la vista de manera flagrante, hay un estímulo a hacer la acusación antes de la interpelación. Pero una interpelación en ningún caso significa que viene una acusación constitucional. De hecho, yo creo que a veces se podrían hacer interpelaciones sin que haya un motivo. O sea, sabe que hace 6 meses que usted no viene, ¿por qué no? Ahora, ¿por qué en Chile no se hacen tantas? Porque la práctica es que los ministros vayan permanentemente a la comisión respectiva. Es decir, hay una comisión de seguridad en el Congreso, en donde, en mi opinión, los ministros deberían ir todas las semanas, o semana por medio. La ministra, yo estoy en la comisión de ciencias, por ejemplo, y la ministra Lincolao no va. O ha ido una vez de las 5 que hemos tenido, 8 que hemos tenido en este periodo. Y la ministra Steiner tampoco estaba yendo. Así que, por lo tanto, la sacaron porque venía esto lapidario. Ahora bien, hablemos de lo que esto significa. Eso, porque hemos hablado largo y tendido de los motivos, de las razones. Todos sabíamos que esta era como una olla de presión a punto de explotar. Pero, diputado, yo le quiero preguntar, ¿qué le parece a usted, como diputado, este cambio de gabinete a 69 días, el más rápido desde la vuelta a la democracia? ¿Le parece que es una capacidad efectiva del gobierno de reaccionar o le parece una improvisación? ¿Cómo lo ve así? Porque habíamos criticado sostenidamente a ambas exministras, pero al final la sacaron a los 69 días. ¿Supo reaccionar el gobierno o definitivamente es una improvisación? Primero quiero manifestar mi crítica a los medios de comunicación y analistas políticos serviles al poder establecido, que no es solamente el del gobierno, sino que es una cosa mucho más compleja, como ustedes muy bien lo saben, que estuvieron todo el fin de semana comentando, entre comillas, que seco es Kast, porque sacó a sus ministras rápido. El CEPU que vimos el video en la mañana, ya lo Por podemos favor, revisar. Por favor. Veamos el video. Quiero que, No, que yo no quiero dialogar con el es CEPU. que no quiero que dialogues, Ya. quiero que lo vean nuestros turninos y turninos que Para nos están que viendo, porque entiendan quizás lo que algunos está no lo han Ok, visto. y yo después le voy a Sí. comentar al CEPU Pero con cuenta el mientras cargamos cariño. el video. ¿Ah? Mientras cargamos el video. Ya. Voy a plantearlo en estos términos. En el derecho, qué lindo es el derecho. Precioso. En el derecho existe un delito que es el delito de estafa. El delito de estafa tiene ciertas características para configurarse. En primer lugar, tiene que haber un sujeto, el estafador, que a través de una puesta en escena o una escenografía genera un engaño en otro sujeto, el estafado, que lo induce a un error y ese error le genera un perjuicio económico. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos viviendo? La semana pasada, el CERVEL rechazó el gasto que la campaña de Kast le boleteó por el vidrio antibala, Ujú. que eran 20 millones de pesos. Y el CERVEL le dijo, usted no me ha podido demostrar que esto era necesario. Tanto así que en debates le preguntaron, ¿no? Señor Kast, ¿Carabineros le dijo que lo usara? No. Y después de la elección, inmediatamente, dejó de usar el vidrio para siempre. Es decir, Ujú. tenía un potencial asesino tan republicano que estaba dispuesto a matar a un candidato, pero no a un presidente electo, porque eso sí que no, pues era un tipo, pero con una formación cívica impresionante. Entonces ahí ya tenemos la escenografía, la puesta en escena, ¿no? Y luego de eso tenemos que el tipo dice, no voy a responder preguntas durante la campaña, porque lo único importante es la seguridad, la seguridad, la seguridad, la seguridad. Durante 8 años es candidato, dice, todos los problemas de seguridad son culpa de los gobiernos anteriores, si yo llego esto se resuelve. Si yo le mostrara a los chilenos de hace un año que la ministra Steiner no muestra ni siquiera un plan, que no tenían ministro,
que la ministra Steiner dice en la radio que en realidad ella no se esperaba que le exigieran un plan, que se adjudican como único logro el tema de Temucuicui para que luego salga la fiscalía a decir que el gobierno no tiene nada que ver. Que la subsecretaria, interpelada por no tener un plan, dice, ay, que querían un plan anillado, ahí me pueden poner el video, anillado e impreso, y por qué no. Que después además dicen, no era necesario que tuviéramos un plan porque a estas alturas Boric no lo tenía. O sea, el estándar con el que se empiezan a medir es el gobierno, comillas, sangriento. Claro, porque así le llamaban ellos al gobierno de Boric. Y que cuando se le interpela por migración, por su promesa específica con números, él dice que esos números, eran solamente una metáfora y que lo único que se le conoce realmente como acciones a la ministra Steiner, o más bien al gobierno en materia de seguridad, es que su primer anuncio fue que iban a recortar un 3%, que le iban a recortar plata a Carabineros, que iban a desmantelar el plan de inteligencia. Y que la única acción realmente propia de la ministra Steiner fue sacar a Consuelo Peña sin motivo más que sus propias roces personales. Entonces, yo estoy seguro que si muestro esto a los chilenos de hace un año, José Antonio Kast no es presidente. Recordemos que Parisi estuvo a 2 puntos de Kast. Recordemos que Kast pasó a Belín Matei al final de las elecciones. Entonces, los chilenos, a través de una escenografía, a través de una puesta en escena, se les indujo a error. Y hoy día quizá el presidente sería Parisi, o el presidente sería Belín Matei, porque quedó muy expuesto, señor Sepúlveda, señor Mujica, que no tenía plan de seguridad, que no tenía nada en seguridad, que lo que armó en seguridad se lo armó una empresa de publicidad y no los expertos en seguridad. Por eso uno dice, ¿por qué los que hicieron el programa de Kast en seguridad no asumen como ministros? Eso, ¿por qué el plan, también abogada del diablo? ¿Por qué el plan lo tendría que tener Steiner, que sabemos que la nombraron también pocos días antes? ¿El gobierno acaso no estaba preparado también? Por supuesto que no. Si todo el rollo de seguridad de Kast lo armó una empresa de publicidad, lo armó Cristian Valenzuela, lo armó el Yeti Costaval, así se llaman. Es el director de la SECOM. El director de la SECOM. Lo armó un encargado de diseño, ¿no? Lo armó un tipo que hace frases para comerciales de Coca-Cola. No lo armó un experto en seguridad. Ese era el plan que tenía. Ese experto en seguridad no existe. 2 cosas. Espere, y para cerrar. El delito de estafa se termina de configurar cuando cuando a la persona se le induce un error y eso le genera un perjuicio económico. Y hoy día lo que vemos es que a las personas que votaron por Kast, a través de la mega reforma que va amarrada a los recortes, se les va a empezar se les sube la plata de la benzina, se les genera inflación, porque no se usa el MEPCO, que no era parte de la campaña, se les va a recortar plata de la salud pública donde se atienden, se les va a recortar plata de la educación. Entonces, a través de una puesta en escena, fueron engañados, fueron inducidos a un error que les está generando un perjuicio económico. Lo que significa que hoy día podemos afirmar fehacientemente que la salida de la ministra Steiner, por los motivos que sabemos, nos muestra que la elección de Kast fue una estafa. 3 apuntes. ¿Sabe, diputado? ¿Sabe, Fernanda, por qué le dicen Yeti Costaval a Felipe Costaval, director de la SECOM? No tengo idea. No. Y no sé quién es en realidad. El director de la SECOM. Sí, pero no tengo una noción de su... Pero, ¿saben por qué dicen Yeti? ¿Por qué? Porque mide 2 metros de altura. Mira. Es muy alto. Mira. Segundo punto. Kast sí tenía un plan de seguridad. Se llamaba Plan Implacable. Y lo había presentado en campaña. Lo había presentado y tenía 7 puntos. Lo había presentado en mayo del 2025. Y incluso el mismo gobierno, la autoridad se olvidaron que tenían un plan que no estaba desarrollado, que eran apuntes de 7 puntos. Pero existía y tenía nombre, se llama Plan Implacable. Claro, pero es un como plan el plan publicitario. Que escribir la nota del celular. Claro, pero por último yo pienso, como para... Y ojo, es como cuando no estudiaste para la prueba y decís, ya, como dame algo para decir, ahí está el plan Implacable que estaba, que lo presentaron. Pero además es el típico caso como del exceso retórico como forma de reemplazar la falta de profundidad, ¿no? O sea, no sé, pero en la semana escuché a Cordero en un podcast. Ex ministro de Seguridad, Luis Cordero. No voy a decir en qué podcast, me imagino que es competencia. Dígalo. Él es un entrevistador de apellido italiano. ¿Ya? ¿No? ¿Que empieza con M? Sí. Termina con Ati. Sí. ¿Cómo? No. No. Dígalo, diputado. No, en el de Matamala. no es competencia, amigo. Tengo esta temporada ya escuchada completa. Sí. Es bueno. Además que nosotros hacemos stream, ellos hacen podcast. Perfecto. Son cachas distintas. Perfecto. Y es una cosa muy impresionante como el contraste, porque cuando nombraron a Cordero como primer ministro de Seguridad, hubo algo extraño, porque todos decían, hay que mostrar a un sheriff, ¿no? Hay que transmitirle a la ciudadanía que se está en terreno
permítanme la expresión, bang, ¿no? Alguien que te evoque, que está como recorriendo los barrios Mano y dura. enfrentando a los delincuentes. Que es algo que hemos comentado otras veces, que es este engaño permanente que hace la política, como le cuesta explicar lo que hace, ¿no? Que es dirigir instituciones, que es algo muy abstracto, te hace creer que el ministro de Salud debe operar gente. Entonces, cuando nombraron a Cordero, que no tiene nada que ver con Bang Bang ni con Sheriff, Cordero poco chaleco antibala, poco casco de madrugada arriba de una cuca. ¿Por qué nombraron a Cordero? Cordero es un experto, pero experto de verdad, en derecho administrativo. El derecho administrativo es el área del derecho que ve el Estado, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y el Congreso había recién aprobado 57 leyes de seguridad que había que implementar, que afectaban a las instituciones del Estado, como Carabineros, como la Fiscalía, como la PDI, como el mismo Ministerio de Seguridad que se estaba creando, y tenía que implementar la creación de una nueva institución del Estado, que era este nuevo ministerio. Es decir, el presidente Boric le sinceró al país, a costa de la comunicación Bang Bang, que tenía un problema de derecho administrativo, que es el área más aburrida del derecho. O sea, nunca vayan a tomarse un trago con un experto en derecho administrativo. Hay gente, pero Fome. especialmente aburrida. El problema es que la democracia se sostiene sobre esa aburrida materia. Y creo que el contraste es que los apuntes de Kast de campaña son justo todo lo contrario. No tengo profundidad, no tengo seriedad, entonces cancerbero, implacable. Ya, pero ¿cuál es su posición frente, señor Kast, qué está pasando en la Araucanía, no? Es un tema complejo, hay un tema de tierras, de territorio, hay una nación, un contraste, porque el Estado de Chile entró, y a la vez hay víctimas de terrorismo, nada más. Nada, Listo. una palabra. Oiga, pero no habrá otras cosas. Si usted no acepta que es terrorismo, usted es terrorista. Es el exceso retórico como forma de maquillar la falta de profundidad. Y esa falta de profundidad se vio en la ministra Steiner, que a todo esto, la ministra Steiner quizá podría haber sido una buena ministra algún día, si hubiese pasado por la política muchos años y si hubiesen tenido un plan de seguridad, ¿no? Que además, ojo, que esto no se ha dicho, el plan de seguridad lo exige la ley. El nuevo Ministerio Público le exige a los gobiernos tener un proyecto general institucional de seguridad. ¿Por qué? Y que tiene que ser bianual. ¿Cuál es la idea de que sea bianual? Que no calce con el cambio de gobierno. Es decir, que hay una continuidad institucional de la persecución del delito en Chile, que es muy complejo porque tiene que coordinar a la Fiscalía con la PDI, con aduana, con carabineros, con gendarmería, ¿cierto? Es un asunto institucionalmente complejo y por eso Cordero le quiso dar esta continuidad institucional que fuera más allá de gobierno a gobierno. ¿Y qué es lo que puso Kast sobre la mesa? Frases, palabras, cancerbero, implacable, mano dura, terrorista. Vidrio antibalas. Vidrio antibala. Tenía un plan que se Eso no llamaba es un plan de escudo seguridad. fronterizo, ¿se acuerdan? Sí, claro. Sí, O sea, tenía planes con nombre y apellido. Uno abría perfecto, no había pizza. Por eso, Como exceso el de los retórico. Simpsons. Y exceso retórico para maquillar falta de profundidad, ¿a qué nos lleva? A una estafa. ¿A quién se le ocurre cuando digo exceso retórico Hipérbole. para maquillar falta de profundidad? Hipérbole. Yo pienso en Mara Sedini. Pero hay que Vamos a hablar de ser- Mara Sedini, vamos a seguir hablando de la los nuevos segunda. ministros que llegaron, cuál es el perfil de Martina Rao, cuál es el perfil también del nuevo biministro de CGGov e Sí. Interior, Son Claudio súper Alvarado. interesantes. Pero quiero que veamos el CEPU brevemente para reaccionar y luego de eso vamos a hacer los anuncios Por correspondientes. supuesto, saludar a quienes hacen posible este programa. Veamos el video del CEPU. A ver. Sepúlveda se llama el periodista, CEPU le Un dicen. nuevo consejo de gabinete donde esta vez María Trinidad Steiner y Mara Sedini quedan fuera de Redacción de este Darío equipo Quiroga. de emergencia. Bueno, entonces solo esto es un aperitivo nomás, Silvia. Estamos empezando con esto. Entonces yo te voy a dejar solo un título. Me parece una gran determinación del presidente Kast haber sacado a estas dos ministras. Punto final. Silvia, abrazo grande. Volvemos entonces. Seguimos. 1:15. Qué grande el presidente Kast, piensa el CEPU. Gran determinación por haber sacado a estas dos Estadista. ministras. Punto final, dice. Como dicen los Lolos Spirit. Vamos a ver las reacciones del diputado. Pero Se fue Steiner, se fue Sedini. ¿Por qué Ujú. se fue Mara Sedini? ¿En serio? Sí, en serio. ¿Por qué se fue Pero ese... No. ¿Por qué se fue ese día? ¿Me están hablando en serio? ¿Me están...
Queremos Diputada saber. Winter, ¿por qué se fue ese día? ¿Pero usted dónde estaba? ¿Cuánto tiempo estuvo en ¿Por Isla de qué no? Pascua? No se dice Isla de Pascua, se dice Rapa Nui. Perdón, Pero si alguien dijo que se había Perdón. ido por su labor ¿Por qué? implacable. perdón, estoy en el otro lado del péndulo. ¿Por qué no se fue antes y por qué no se fue después? A ver, el antes es difícil. Yo estuve tratando de ver qué porcentaje del gobierno de Kast llevamos y qué equivalente es eso a un partido de fútbol. Ah, me encanta. Minuto 4 del partido. ¿Ya? Dos Entonces, rojas ya. Eso- Ni Marcelo Bielsa hace un cambio al minuto 4. Entonces, eso también nos permite decirle, en el fútbol hay una regla para los que son futboleros. Cambio antes del minuto 30, el técnico está reconociendo un error. Eso es, yo no sé quién me lo enseñó, pero como que eso te lo comenta tu tío cuando eres chico viendo el Sí. partido, es como una regla O cuando y media universal, ¿no? con el profe todo el curso se saca un rojo, el 50% se saca un rojo, es error del Mm. profesor, no de los alumnos. Ah, esa no la También, conocía. sí. Esa no la conocía. Pero mi cambio antes del minuto 30 es que el técnico está reconociendo un error. Y esto fue el minuto 4. Lo más interesante es que todo lo que llevó al fracaso del proyecto Sedini o del proyecto Steiner estuvo como súper anunciado, ¿no? Es un diagnóstico con el que el mundo de Kast armó el gabinete, que es un diagnóstico totalmente equivocado, que es el mismo diagnóstico con el que pone a Cristian Valenzuela en el segundo piso, ¿cierto? Creer que Mara Sedini, lo hemos dicho antes, por ser particularmente implacable en los adjetivos que utilizaba para referirse a la oposición, sin ninguna experiencia política previa, que eso la podía llevar a ser ministra de Estado, es un problema de la política en general hoy en día, ¿no? Que estamos realizados. Entonces nuestra atención, si no genera una emoción, si algo no nos genera una emoción en 2 segundos, hacemos así. Lo que hace que la política la terminemos conociendo a través de personas que buscan generarnos una emoción en 2 segundos. Y es sabido, está bien estudiado, que el odio es la emoción que más rápido capta la atención. Entonces figuras como Sedini parecen ser buenas comunicadoras o efectivas en una forma de hacer política o en un área de la política, que es movilizar tu odio en un reel antes de que tú muevas el dedo. Y efectivamente Sedini, que lo hemos dicho, no era particularmente elocuente en Sin Filtro, ni particularmente informativa, sí era particularmente llamativa porque decía a un gran volumen adjetivos muy fuertes contra su adversario. Pero la nombraron ministra de Estado. No tiene nada que ver una cosa con la otra. A una persona además que no había pasado por la política anteriormente. O sea, yo creo que Mara Sedini, si hubiese sido 8 años concejal, qué sé yo, alcaldesa, diputada, etcétera, podría haber sido una buena política, ¿no? Pero nadie debuta, o sea, nadie juega su primer partido de fútbol en la vida en primera división a estadio lleno. Es como que una persona que nunca haya jugado un partido de fútbol, pero que hace 6 meses, porque tampoco es que llevaba una vida de comentar la política. Claro. No es Ascanio Cavallo, ¿no? Claro. No, una persona que lleva 6 meses comentando la política, en donde no era particularmente destacada como comentarista política, sino particularmente estridente, particularmente captadora de la emoción del odio, siempre del odio, la única emoción con la que ella trabajó. Nunca te tiró una propuesta para generar esperanza, qué sé yo, no. Es odiar a Boric. Atacar, claro. ¿Ya? La ponen a debutar, o sea, que la primera vez que va a jugar fútbol en su vida va a ser en un clásico Colo-Colo contra la U. Como dijo la Valevieira, es como si a un comediante humorista fuera a Olmué sin haber pasado antes por un micrófono un abierto, por el coma y barcito. hacer, Ni haber siquiera. hecho toda la ruta Es menos que eso. Po. funcionaria. Es menos que eso, po. Porque es una persona que nunca ha contado un chiste. Porque nunca había trabajado en política. Ni un día de su vida. O sea, la primera vez que Mara Sedini dio una entrevista política, ya estaba nombrada como ministra. Que el presidente Kast no entienda esa diferencia entre lo que moviliza la emoción del odio en el reel antes de que la persona mueva el dedo, con ser ministro de Estado, habla de un presidente Kast que está totalmente confundido. Pero que también esa confusión es que él entiende que él ganó así. Porque él logró convencer a todos los chilenos de que él tenía un plan de seguridad sin referirse nunca a ese plan, sino solamente ocupando ciertos adjetivos. Entonces, él también se entiende que él pudiera ver en Sedini algo que funciona, ya que a él le ha funcionado.
Pero parece que ya no. No lo sé, yo de verdad, esto lo he dicho otras veces, yo quiero que este país avance en seguridad. No tengo más interés que ese. Yo deambulo por las calles de Santiago, de San Joaquín, de mi distrito, ¿cierto? Y no quiero, y además soy diputado, la gente me cuenta lo que está viviendo, ¿ya? Incluyendo a mis vecinos, a mis primos, a mis tíos, a mis representados. Es terrible decirle a un hijo, agáchate porque hay balacera en el barrio. Entonces, justo en seguridad es un aspecto en el cual la ideología izquierda y derecha no debieran separarnos. Obvio. Entonces, que aparezca como el tema más polarizado también demuestra cierta artificialidad de los publicistas para generar esa polarización, en donde no deberíamos estar separados. A diferencia del tema economía, ¿no? Yo efectivamente con Quirós no tengo ningún punto en común.